Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Vamos a entrar al tema de hoy, ¿verdad? Y queremos antes de hacerlo, pues orar. Bienvenidos todos, gracias por acompañarnos y vamos a ir a la palabra del Señor. No sin antes orar y poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, cierre sus ojos y oremos al Padre. Señor, eres bueno y fiel, Padre, queremos ponernos en tus manos. Te agradecemos la oportunidad que nos has dado de estar juntos, de glorificar tu nombre, Señor, de caminar a través de tu palabra en este momento, Señor, a través de este medio, Señor, que llega hasta cada uno de los hogares que hoy se han dispuesto para recibirnos. Así que, Señor, gracias por tu amor y tu bondad, por tu grande misericordia. Bendecimos a cada uno de nuestros hermanos. Y tu palabra se afirme, se arraigue, se cimiente en la mente y en el corazón de aquellos que te aman, que te buscan, que te sirven. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, amén, amén. Bien, hermanos, son bienvenidos. Gracias por estar aquí. Romanos capítulo 7, versículo 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aleluya. Este pasaje de Romanos 7, 14 al 25, describe un alma que lucha constantemente, ¿verdad? Durante todo el camino que ha llevado hasta el día en el cual, ¿verdad?, Dios lo llame. De esa manera entonces entendemos la lucha del creyente en el camino de la vida. Es un cuadro de la vida de Pablo, es lo que Pablo está escribiendo, de lo que sintió y aprendió mientras luchaba por agradar a Dios y por ser conformado, porque está siendo formado. Y hay cambios profundos, ¿verdad?, de conducta, de pensamiento. Todos los conceptos filosóficos que traían son quitados y se establece lo eterno, lo permanente, lo que es real. Y por ser conformado a la gloriosa imagen del Señor Jesús a través de la vida. Así que la ley es espiritual. Y la ley es espiritual, al menos en tres cosas importantes. La ley fue dada al hombre por el Espíritu de Dios. La ley fue dada al hombre por el Espíritu de Dios. Lo segundo es que la ley es la expresión de la voluntad y naturaleza de Dios. Nos dice cómo es Dios y revela la mente y la naturaleza de Dios. Lo tercero es que la ley es espiritual, debida a sus objetivos, ¿verdad?, lo que se alcanza a través de ella. La primera confesión de Pablo, que nos habla aquí en este pasaje del 7 al 25, en esta confesión de Pablo es que él es carnal, vendido al pecado, dice la Escritura, ¿verdad? La palabra carnal, sarquino, significa hecho de carne, consistir de carne, tener un cuerpo de carne y sangre. Quiere decir la carne en que el hombre ha nacido, la naturaleza carnal que uno hereda de los padres cuando nace. La palabra carnal significa también ser entregado a la carne, esto es, vivir una vida carnal, sensual.
ser entregado a los apetitos animales, ser controlado por la naturaleza pecaminosa que hay en uno. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Pablo dice que él está vendido al pecado. Esto quiere decir que como hombre es esclavo del pecado. ¿Verdad? Escuchar esto de Pablo realmente es algo sorprendente, pero él está descubriendo, ¿verdad?, la condición en la cual, o las cosas que se están presentando dentro del trayecto que Dios está realizando en él, ¿verdad?, que lo está llevando hacia la santidad, hacia la formación para reflejar la naturaleza de él, ¿verdad? Él está hablando y diciendo, yo estoy vendido al pecado, o sea, que es esclavo del pecado, que está bajo la influencia del pecado, que el pecado influye en él, ¿verdad?, y que él lo está viendo manifiesto, puesto que se contrapone a lo que él ha determinado. Él está sujeto al pecado. Se da cuenta que él es capaz de pecar, a pesar de que él ha dicho que quiere servir a Dios. Es culpable de pecado. No puede librarse de estar destituido de su gloria, de la gloria de Dios. No puede dejar de pecar, ¿verdad?, de una forma perfecta. Pues no se puede. No puede borrar completamente la presencia del pecado. No lo puede hacer en forma completa. No puede expulsar de su vida el pecado. No permanentemente. No puede deshacerse del pecado. No permanentemente, no puede hacerlo. Proverbios 5:22. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hechos 8:23. Porque en hiel de amargura, en prisión de maldad veo que estás. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 26. Y los hombres carnales escapan del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Pedro 2:19. A los hombres carnales les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Aleluya. La vida carnal es una lucha vana e incesante. Pablo habla y dice, lo que hago no lo entiendo. La palabra entiendo, ginosco, quiere decir reconocer, conocer, percibir. El hombre carnal se encuentra haciendo cosas y no entiende por qué las está haciendo. Las combate y lucha contra ellas, pero antes de darse cuenta ya ha cometido pecado y no logra cumplir. El pecado está sobre él antes de reconocerlo y antes de verlo. Si hubiera sabido que su conducta era pecado, nunca lo hubiera hecho. Pero no lo reconocía, porque su vida está destituida de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios, ya que ha sido vendido al pecado. No hago lo que quiero, dice Pablo. Pablo nos dice que él quería hacer lo bueno, ¿verdad? Él quería agradar a Dios en su andar en la vida cotidiana. Quería ser conformado
a la imagen de Cristo y llegar a ser todo lo que Dios quería que él fuera. Pero a pesar de su deseo y esperanza antes de saber, se encontró destituido de la gloria y de la voluntad de Dios. También él menciona y nos dice, lo que aborrezco, eso hago. Él se está dando cuenta de las acciones que está llevando a cabo, en las cuales él no quiere hacerlo, pero sin embargo se manifiestan en sus hechos. Pablo aborrecía el pecado y no quería estar apartado de la gloria de Dios. No quería estar apartado. Luchaba por no fallar y para no desagradar a Dios. Pero sin importar cuánto aborreciera estar apartado de Dios y cuánto luchara contra ello, encuentra que todavía fracasaba en estas cosas. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y éstas se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Una vida carnal demuestra que la naturaleza y el conocimiento humano es inadecuado. El hombre carnal no logra vivir para Dios como quisiera. No importa cuánto se esfuerce por agradar a Dios y ser conformado a la imagen de Cristo, se queda corto. Son carnalidades. Es la naturaleza que tiene. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros vivamos para Dios. Notemos que es la ley la que le dice esto, que no puede agradar a Dios, que pese a todos sus esfuerzos está destituido de la gloria de Dios y no es acepto. Necesita un Salvador, uno que desde fuera de su carne pueda perdonar sus pecados e impartirle vida eterna. Aleluya, gracias Dios. Desdichado de mí, dice Pablo. ¿Cuántas cosas vivió Pablo en su transformación? ¿De cuántas cosas se dio cuenta que habían penetrado dentro de él y que habían contaminado su alma? Cuando el hombre carnal peca, la ley señala su pecado. La ley dice la verdad al hombre carnal, ¿verdad? Que es un pecador condenado a morir. Sabiendo esto, el hombre carnal está dispuesto a buscar al Señor y también buscar su perdón. Por lo tanto, el hombre carnal concuerda con la ley es buena, pero le dice que debe buscar al Salvador y su perdón. Puede ser que en realidad ni siga o a la misma vez también ni busque al Señor. Pero la ley ha cumplido por lo menos su función y ha mostrado al hombre carnal lo que necesita ser. Isaías 59, versículo número 8. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, no menospreciaron, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Jeremías capítulo 5, el versículo 4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Miqueas capítulo 4, versículo 12. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. El libro de Romanos capítulo 10, versículo número 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han juntado
no se han sujetado a la justicia de Dios. Aleluya, gracias. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La conclusión es que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza depravada y corrupta. ¿Cómo es que concluimos esto? Como hombre que era un creyente genuino, no quería pecar, pero descubrió que no podía dejar de pecar. Continuamente quedaba apartado de la gloria de Dios y no lograba conformarse coherentemente a la imagen de Dios. ¿Por qué? No porque no hubiera ejercitado su voluntad. No era esa la razón. No porque su mente no se haya centrado en Cristo. Tampoco es esa la razón. Tampoco, no porque no conozca la voluntad de Dios. Ha leído, ha escudriñado, conoce. Pero tampoco es esa la razón. No porque no trate de hacer la voluntad de Dios. No es esa la razón tampoco. No por no haber reunido todas las facultades y poderes de su ser. No. La razón es que quedó alejado y fracasó porque el pecado mora en él. El pecado mora en nuestra carne. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Quedó alejado y fracasó porque el pecado mora en él. Debido al pecado en su carne, el hombre carnal descubre un principio, una ley en su carne que lo arrastra y lo empuja a cometer pecado. Descubre que sin importar lo que haga, peca. Sin importar el esfuerzo y que tanto conoce, comete faltas y pecados. Y eso viene por vivir para sí mismo en vez de vivir para Dios y para el prójimo. Poniéndose él mismo por delante de las leyes referentes a Dios y de las leyes referentes a los hombres. Esto lo podemos observar o se refiere a los 10 mandamientos, donde las primeras leyes gobiernan nuestra relación con Dios. Y las demás muestran nuestra relación con los hombres. El hombre no fue hecho para ser corruptible, ni para morir. No fue creado con la semilla de la corrupción, que le hace envejecer, deteriorarse y decaer. Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo como por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este es el grande problema, ¿verdad? Vemos a la gente creyente. Vienen a la iglesia. Quieren obedecer a Dios, pero cometen faltas y pecados. Y la razón es que el pecado está en ellos. El pecado está en la carne, ¿verdad? Y la ley lo hace manifestarse. El mandamiento y la ordenanza provoca la reacción. La semilla de la corrupción fue plantada en su carne, en su cuerpo y en su vida cuando pecó. Juan 6:26. Respondió Jesús y les dijo: de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Romanos 7:22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bendito sea el Dios eterno y excelso que ha tomado nuestras vidas para predicar, para compartir el Evangelio.
No por lo que somos, sino por la obra que Él hace en nuestras vidas. Porque Él santifica, Él limpia, Él es el merecedor del honor y de la gloria. No porque somos perfectos, sino Él es perfecto. Somos voceros de Él. Anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él es la razón de nuestra existencia. Romanos 7, 22 al 24. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Tito capítulo 1, el versículo 15. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. La segunda confesión de Pablo es que está vacío de cosas buenas. Eso es lo que está diciendo Pablo, es lo que él menciona, ¿verdad? Del 18 al 20 nos dice, y yo sé que en mí, esto es en nuestra carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo está centrado y está diciendo, ¿verdad?, lo que está aconteciendo en él. Así que esta confesión de Pablo es que está vacío de cosas buenas. Y cuando él menciona por carne, ¿verdad?, menciona esa palabra, sarki, Pablo quiere decir sarki, naturaleza humana, depravada, corrupta del hombre. Pablo declara, no hay cosa buena en su carne. Esto no significa que nunca hizo alguna cosa y obra buena. Significa que su carne es incapaz de agradar la bondad de Dios. Su carne es incapaz de agradar la bondad de Dios. Su carne es incapaz de ser tan bueno como él quisiera. El fruto de la carne es muerte. Si nos invertimos en ella, entonces el fruto que da es un fruto de muerte. Es incapaz de ser perfectamente bueno. Es incapaz de ser conformado a la imagen de Cristo. ¿Verdad? Significa que su carne está corrompida y apartada de la gloria de Dios. No hay gloria para Dios en ello. Su carne está contaminada y enferma por el pecado. Es incapaz por la carne de alcanzar a Dios por sus propios medios y por sí mismo. Obstaculiza el acercamiento para con Dios. Es ofensivo estar en la carne y tratar de acercarnos. Su carne está envejeciendo, deteriorando, muriendo y decayendo. Esto es lo que provoca y lo que produce. Su carne provoca estas cosas. Está condenado a enfrentar el juicio de Dios. Es cuando se vive carnalmente, cuando se le da lugar a las pasiones desordenadas. Entonces la carnalidad empieza a tomar el control de tu vida y no hay nada espiritual ahí. El único fruto de la carne es muerte.
Pablo dice que en su carne no mora el bien. Él quiere, ¿verdad? Y él resuelve no pecar, pero de nada vale. En él está siempre presente el querer hacer el bien. No hay falta de voluntad en él. No es la debilidad de su voluntad ni de su resolución lo que le hace quedar apartado de la gloria y de la voluntad de Dios. ¿Cómo sabe esto? Porque lo que quiere hacer no lo hace. Porque el mal que trata de evitar eso hace. Y nos damos cuenta en el diario vivir, cuando vamos transitando la vida cristiana, ¿verdad? Nos damos cuenta que muchos pensamientos hay en la mente del hombre o en el pensamiento humano. Pero de todas aquellas cosas, ¿verdad? Cuando el pensamiento, las cosas que vienen a nuestra mente no son de Dios, entonces Él es el que nos libra. Sometemos nuestra mente a la obediencia del mandamiento y la ordenanza. Hay cosas que logro entender y hay cosas que no logro entender, pero lo único que sé es que Dios siempre está alerta y atento a mi necesidad. Si confieso mi pecado y me aparto, alcanzo misericordia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. La conclusión de Pablo es la misma del punto 1. En él no mora el bien. Y la razón es porque tiene una naturaleza pecaminosa. Esto es una esclavitud espiritual. Romanos capítulo 7, versículo 21 al 23. Así que queriendo hacer yo el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La tercera confesión que Pablo está haciendo en este pasaje de Romanos 7, 21 al 23, es que encuentra dos leyes o dos funciones en su interior. Simplemente, en cuanto Pablo desea hacer el bien, inmediatamente se ve confrontado con algo contradictorio, ¿verdad? Y se ve confrontado por una ley del mal. Y se ve confrontado por la ley del pecado. La ley del pecado y del mal combaten contra la ley del hombre interior. Combaten contra la ley de su mente. La ley del mal o la ley del pecado significa que el pecado es una ley. Es una ley. Es una regla. Es una fuerza. Es un principio. Es una disposición. Es un impulso. Es una tendencia, es una corrupción, es una depravación dentro de la naturaleza humana del ser interior. Es llamada ley. Y esto se le llama así debido a su regularidad. Surge y rige todo el tiempo, debido a su permanente poder controlador, porque es imposible romper su vigencia y dejar de pecar, porque ha cautivado y esclavizado la naturaleza del hombre, porque no es pasivo, sino activo. Lucha continuamente para ganar el dominio sobre la ley de la mente. Todo hombre que deja que la ley del pecado rija su vida es un miserable,
y desamparar a la víctima del pecado. La ley del hombre interior o la ley de la mente significa la naturaleza divina de Dios implantada dentro del creyente. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El nuevo hombre creado cuando el creyente ha nacido de nuevo. Efesios 4, 23 y 24. Y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya, gracias Dios. La presencia permanente de Cristo en la vida del creyente. Juan 14, versículo 18 y versículo 20. No os dejará huérfanos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aleluya. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya, gracias Dios. La morada permanente del Espíritu Santo, Juan 14, 16 y 17, y el versículo número 26. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya. El hombre oculto del corazón. Primera de Pedro 3:4. Sino el ornato sea el interno, oculto, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Verdad? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. ¿Cómo es esa acción o esa presencia del Espíritu Santo? Es un espíritu afable, apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y esto es el trabajo que hay que hacer, someternos al Espíritu Santo para poder expresar esa nueva naturaleza, ¿verdad? Ya no eres la persona ofensiva, violenta, ¿verdad? Que hiere, que lastima con sus palabras. Ya no. Ahora puedes someter los impulsos de tu alma a la obediencia del Eterno para desarrollar en ti una acción, una actitud que refleja al Espíritu Santo de una forma apacible, ¿verdad? De una forma afable. Dicho en otra forma, la ley del hombre interior es la ley, la regla, la disposición, el impulso, la tendencia, la acción del Espíritu Santo para agradar a Dios y deleitarse haciendo su voluntad. La confesión de Pablo es sorprendente.
Él declara que la ley del pecado lucha contra la ley de su mente y que gana el dominio. La ley del pecado lo cautiva y lo esclaviza. ¿Verdad? ¿Cuánto necesitamos realmente hoy? Más que nunca, ¿verdad? Someter nuestra alma al conocimiento del Eterno. ¿Verdad? Entonces esa confesión de Pablo es que encuentra dos leyes y dos fuerzas en su interior. Pablo ya es un creyente, Pablo es el que predica, Pablo es el que lleva el mensaje, Pablo es el que está transfiriendo lo que ha recibido, y en ese momento se da cuenta que dentro de él hay dos cosas que se pelean dentro de él, ¿verdad? El espíritu y la carne, y esa lucha, ¿verdad? Se ve muchas veces minada su relación con Dios porque encuentra que el pecado opera en su carne. Oh, desdichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Mi amado hermano, no dejes de luchar constantemente. El Dios del cielo nos ha librado y nos va llevando y nos va dando autoridad y poder para vivir para Él con plena libertad y con autoridad. Así es que permanece en el Señor todos los días de tu vida. Si acaso sufrieras un daño resbalando en algo, por favor, voltea hacia lo alto y dile a Dios, perdóname. Y te quiero decir hoy, Dios te perdona para que el pecado no se enseñoree de ti, porque tú eres un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Que Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Amén.